favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Padre, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu preciosa palabra. Dios mío, te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos, mi Señor, porque vendrán días, según tu palabra profética, en que ya no nos podremos reunir, mi Señor. Pero gracias por permitirnos estar hoy, mi Señor. Espíritu de Dios, sé tú, mi Señor, convenciéndonos de pecado, de tu justicia y de tus juicios. Señor, que podamos ser apercibidos, mi Señor, conforme a tu voluntad. Dios mío, disponemos nuestro corazón, mi Señor, nuestro entendimiento a recibir tu consejo, mi Señor. Permítenos que tu consejo logre espacio en nuestro corazón y en nuestra vida. Glorifica tu nombre, mi Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tenemos libertad, mi Señor, porque donde está tu luz no caben las tinieblas. Dios mío, declaramos, mi Señor, los cielos abiertos, mi Señor, sobre este lugar y sobre nuestros corazones, Dios mío, para que tu poder de tu palabra sea establecido conforme a tus propósitos en este día. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El llamado de Dios y la familia. Volvamos al verso 19 y permitamos de que pueda fluir la bendita palabra del Señor y podamos entender este verso, que es largo pero que es precioso. Está hablando nuestro Señor y Él dice: porque sé. Dios nos está diciendo: porque sé. O sea, ¿qué significan estas tres palabras? Porque yo sé. ¿Qué significa? Estoy convencido, es lo que está diciendo el Señor, porque yo sé, estoy convencido
estoy seguro, tengo la certeza, tengo la seguridad, tengo la fe de que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Él los mandará a que guarden mis caminos. Él les enseñará a sus hijos, a su hogar. Yo estoy convencido de que Él enseñará a sus hijos que guarden mi camino, haciendo mi justicia y mi juicio. Qué lindo poder entender que Dios tenía esa seguridad en aquel que nuestro padre Abraham. En Abraham están las promesas para Israel y para nosotros. Hoy en día nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Qué lindo que Abraham es tipo de Dios. Si no sabía, Abraham es tipo 100% de Dios el Padre. Abraham le dijo al Señor que fuera a sacrificar a su hijo, y lo fue a sacrificar al monte Moriah, donde se construyó el tercer templo. En ese mismo lugar donde él iba a sacrificar a su hijo, que tipificaba a Cristo, el Padre envió a su hijo a la tierra para que muriera en sacrificio por nosotros. Padre llevó a su hijo, Padre Abraham llevó a su hijo a la colina, a la montaña, al monte Moriah, al monte del templo, para sacrificar a su hijo. Y entonces el Señor dice: porque yo sé que él, Abraham, yo sé, estoy convencido, tengo la certeza de que él enseñará a sus hijos y a su casa después de él. O sea, ese después de él significa que él primero me honra, él primero vive para mí, él primero me ama, él primero me agrada. Y yo sé que como él me agrada, como él me honra, como él me busca, como su gozo soy yo sé y estoy convencido que como yo soy el gozo de Abraham, él enseñará a su familia, a sus hijos, a su esposa después de él, a que guarden mi mandamiento. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Porque el Señor le dice, o sea, entendamos, el Señor dice: Abraham les enseñará mis caminos, mi justicia, para que haga venir Jehová sobre él. O sea, es una bendición condicional para los padres, el que si ellos, los padres, nosotros enseñamos a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, los guiamos, le damos testimonio, entonces hay una promesa que dice: para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha prometido. Hermano, todas las promesas que hay en la Biblia, Dios se las prometió a Abraham, y a través de Abraham a la simiente, y la simiente de Abraham es Cristo, y el que está en Cristo es simiente de Abraham. O sea que las promesas a Abraham son promesas para usted y para mí. Bendito es el Señor. Son promesas para nosotros. Y la promesa que Dios le dice es que sería grande. Él le dice: será una nación grande y sería bendito y para bendición. Hermanos, nosotros, es tremendo. Ahorita le voy a dar un testimonio que el Señor me permitió vivir dos experiencias que no son normales. Pero entendamos que la promesa del Padre Celestial sobre Abraham viene sobre nosotros y también se cumple bajo las mismas condiciones. Abraham era grande, fue grande. Abraham fue bendito, y en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos benditos de Dios en Abraham. Sí, hacemos lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera. Nosotros somos llamados a ser grandes. Él le dijo, dice que el hombre más grande de la tierra era Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan el Bautista, que llegó a que Cristo crezca para que yo mengüe. Aquel que es grande se humilla y permite que la gloria, la palabra, la voluntad de Dios se establezca en su vida, en su hogar, en su familia, para que Dios sea glorificado, para que su nombre sea santificado, para que su reino sea establecido en nosotros. No simplemente el reino de una iglesia. Vamos a entender cuál es el orden de Dios, hermanos, porque muchas veces nosotros, por querer hacer lo bueno, hacemos lo que no es, por no entender. La Biblia dice, el Señor le dijo en
Daniel capítulo 12 verso 3, los entendidos resplandecerán. O sea que para que usted y yo resplandezcamos con la verdad de Dios y que Dios tenga contentamiento en nosotros, es necesario entender, hermanos. Y a eso nos llama Dios a través de la palabra, para ser grandes, para ser benditos y para que no le estemos tocando a la vecina si tiene una tacita de arroz o algo, sino para ir a la vecina, tocarle y llevarle. Benditos en el Señor, benditos en el Señor, porque aquí lo dice, serán grandes, benditos y para bendición. Nosotros los que estamos en Cristo, que es la simiente de Abraham. Entonces, debemos pensar, hermanos, de que el reino de Dios es sobrenatural. Una cosa es una religión, llámela, póngale nombre. Porque hoy en día una de las religiones que más se ha corrompido es la religión que se llama evangélica o cristiana. Es donde más corrupción hay, es donde más ladrones hay, es donde más enriquecidos hay. Pero Dios no nos llamó a una religión, Dios nos llamó, Él dijo claramente, arrepentidos y convertidos, porque vino el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado. Entonces nosotros tenemos que ver si estamos en una religión o si estamos en un reino. Bendito es el Señor, porque el reino es de Dios, es controlado por Dios, está bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender si nosotros estamos, hermano, en lo natural o contra naturaleza. El reino de los cielos es contrario a lo natural, es contrario al mundo. Hermano, ¿cómo no va a ser contrario? Que Cristo le diga a usted de que bendigas al que te maldice, que hagas bien al que te hace mal. Hermano, eso es un reino sobrenatural, pero para que eso fluya, no por obediencia, sino que fluya naturalmente, es necesario estar vinculados al reino. Y para eso necesitamos el poder del oro. La religión es el opio del pueblo. Llámela como la llame. Yo conozco gente, y usted conoce gente que lleva años en el evangelio, y mejor hubiera sido que nunca hubiesen llegado al evangelio. El Señor dice, mejor hubiese sido que nunca me hubiesen conocido, que estar aquí conmigo años y años y haciendo su voluntad, y perversos como el mundo. Nosotros somos contra el mundo, nosotros somos contra la naturaleza. El Señor dice, el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Eso lo dice el Señor claramente. O somos contra naturaleza, porque Cristo contra naturaleza tomó un cuerpo. Él era espíritu. Jesucristo toda la vida había sido espíritu, y hace 2000 años vino y tomó un cuerpo contra naturaleza para llevar ese cuerpo a la cruz, para clavar en esa cruz todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. ¿Para qué? Para vincularnos a un reino santo, a un reino de poder, a un reino de gozo, a un reino de felicidad. Bendito es el nombre del Señor. Porque hoy en día, hermano, en los hogares, en la familia, no se ve la felicidad del reino. Se ve la felicidad de la religión aparente, pero no la del reino. Hoy vamos a ver cosas preciosas para que entendamos lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, para vivir en un reino poderoso, lleno de gloria, lleno de bendición. Hermanos, poder de lo alto necesitamos. Amén. Poder de lo alto. El acceso, ya lo vimos, lo acabamos de ver. El acceso a las bendiciones y a las promesas que Dios declaró sobre Abraham, estaba absolutamente todo en su familia. Porque yo sé, porque yo que soy el creador del universo, estoy convencido, tengo seguridad en Abraham, porque yo sé que él enseñará a sus hijos y a su descendencia después de él. Amén. Porque yo sé. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Nuestras promesas, hermano, ¿cómo cambiaría todo? ¿Cómo cambiaría todo si el hombre fuera obediente al mandato de Dios? ¿Cómo cambiaría todo? Entonces, vemos aquí, hermanos, vemos aquí la preocupación de Dios por la familia. Entendamos, por favor. Vemos la preocupación de Dios por la familia. Él no le dijo a Abraham que lo iba a mandar a evangelizar a otras naciones. Él no le dijo a Abraham, yo te voy a enviar a que evangelices tal país. Nunca. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal con tu hogar, con tu esposa, lo tuyo, sal, tú solito. Y se le pegó el papá, y más adelante Dios lo dejó por allá y murió.
Después se le pegó Lot y también por allá. Porque Dios no quería él no que fuera a evangelizar a un país, a evangelizar a otro lado, hermano. Dios lo que le dijo es: yo sé que Abraham tendrá cuidado de sus hijos y de su hogar. Bendito, esa fue la promesa para Dios. Porque Dios iba a levantar de un hombre una familia muy grande. Acuérdese que de Abraham vino Jacob, Israel, y de Israel nació una nación que eran 12 tribus, 12 hijos. O sea que esa nación era una familia establecida bajo la voluntad de Dios. Entonces Dios no lo mandó a predicar por allá, a evangelizar, no. Dios le dijo: cuida tu familia y llévalos a la tierra prometida. Hermano, estamos llevando nosotros, la esposa, los hijos, a la tierra prometida. ¿Será que le estamos mostrando con nuestro amor, con nuestra paciencia, con nuestra misericordia, la provisión de Dios? ¿Será que los tenemos ahí simplemente porque la tengo ahí está ya? Como uso la escoba, así la uso. ¿Qué tal que el hombre estuviéramos haciendo lo que Dios nos dice, el consejo? ¿Para qué? Para yo hacer venir sobre Abraham todo lo que le he prometido. Todo estaba ligado al hogar. Amén. Tampoco dice que Dios lo envió a fundar iglesias. Él no le dijo: no, él fue a Egipto, pero por circunstancias, porque hubo una hambruna y yo le quería enseñar unas cosas. Y ahí fue a otro país, fue a países, a diferentes lugares. Pero él tenía la meta en la tierra prometida. Ya lo había enviado Dios con su esposa y con sus hijos. A pesar, mire, que en este momento, en Génesis capítulo 18, todavía no había nacido el hijo de la promesa. Mas sin embargo el Señor declara proféticamente: porque yo sé que enseñará a sus hijos y a su descendencia en mis caminos. Qué lindo que nosotros le podamos dar testimonio a la esposa en los caminos del Señor. Qué lindo que nosotros, hermanos, llamándonos cristianos y supuestamente estando en un reino, y uno ve de pronto el hogar de enseguida, de pronto es mejor. ¿Cuántas mujeres tenían un mejor hogar antes de cambiarse supuestamente de religión? Dios no nos llamó a fundar iglesias a ellos, ni a nosotros. Dios no nos ha llamado a nosotros a fundar iglesias. Vamos a ver por la palabra. Hay muchos, hermano, usted conoce gente, tremendos evangelistas, salieron a fundar iglesias y se olvidaron de la única y primera iglesia que debe ser establecida en la tierra. Porque Israel, la iglesia de Dios del desierto, se estableció sobre una familia, Jacob y 12 hijos. La primera iglesia tiene que ser el hogar y nada más. No cabe nada más. Ya se lo voy a mostrar por la palabra. Solo el hogar es la primera iglesia. Si usted y yo no tenemos nuestro hogar establecido como la iglesia del Señor, pues no tenemos verdaderamente la dirección de Dios para hacer nada más. Primero tiene que ser la iglesia del Señor. El Señor dice que de los dos hizo uno. O sea que yo no soy solo, yo tengo una mitad, usted tiene una mitad. Bendito es el Señor. Muchos hermanos, tremendos predicadores por todo el mundo, para fama y para muchas cosas, y porque a lo mejor no tenían entendimiento. Pero su hogar destruido, viene un divorcio, viene otro divorcio, viene otro divorcio, y si siguen habiendo seguirán más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca establecieron en primera iglesia el hogar. Porque Dios nos llamó a la mujer para ser una esclava, Dios la llamó a ser para ser bendita y de bendición, y para ser ayuda idónea, no un pedazo que tenemos ahí. Y no la llamó el pastor, la llamó Dios. Para ser una mujer amada, respetada, bendecida, ayudada. ¿Para qué? Para que se derramen las bendiciones que Dios le prometió a Abraham para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Qué era lo que Dios esperaba de Abraham? Que enseñara a su familia el camino de Dios. ¿Cuántos hoy, hermanos, están destruyendo su hogar por la dureza del corazón o por falta de entendimiento? Vamos a entender esto. La persona soltera, los que están solteros, Pablo les aconseja que no se casen. ¿Por qué? Miremos por qué. Porque el soltero
se exime de un poco de mandamientos que cumplir. El soltero no tiene que cumplir un poco de mandamientos. Mientras sea soltero, hay una cantidad de mandamientos en la Biblia que no lo tocan a él. A partir del matrimonio cambiará su ministerio y cambiará su vida y cambiarán los mandamientos. Los mandamientos que como soltero no lo cubrían, ahora casado tiene una cantidad de mandamientos que tiene que honrar a Dios en ellos. Tiene que honrar a su esposa para que le vaya bien. Amén. El Señor dijo que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó su iglesia y entregó su vida por ella. O sea, Dios nos llama a entregar nuestra vida, si es necesario, por la esposa. Primero, cuando el hombre está en el orden de Dios, entonces ese orden de Dios lo va a llevar a cosas preciosas, a que naturalmente en ese poder de lo alto haya transformación en los corazones, en su familia, en sus hijos, para que todos lleguen a ser benditos de Jehová. Al casarse, al usted casarse, hermano Johnny, cuando usted se case, ya usted no se puede dedicar de lleno al ministerio. Ahora sí puede. Usted puede dedicarse al ministerio 24 horas al día si tiene tiempo. Pero una vez que se case, se le acabó eso. Primero, que la iglesia está en su hogar. Amén. Está en mi hogar. Ese es el orden de Dios. Ya no tomo yo decisiones solo porque estoy soltero. Ya que al casarme tengo que contar con la otra mitad para que haya bendición. Dios no da bendiciones por mitades, Dios da bendiciones completas. En los que se unen con el Señor, un espíritu se hace con Él. Cuando el hogar se une al Señor, somos uno con Cristo. Ahora hay una esposa que honrar, que amar, que bendecir, que levantar, que cubrir, que ayudar, que proveer. Entonces, entendamos que como solteros tenemos unos mandamientos. Al casarnos aumentan los mandamientos. Y si tienes hijos, se multiplican los mandamientos. La pareja casada que no tiene hijos, hay una cantidad de mandamientos que no tiene que cumplir. No está obligado, no lo tocan. Pero una vez que tenga hijos, entonces ya ante Dios tiene una cantidad de mandamientos que ya lo arropan todos los mandamientos. Por eso Pablo aconsejaba que el que se pueda quedar solo, quédese solo, para honrar a Dios. Se multiplican, hermano, porque a los niños, a los hijos hay que proveerlos, hay que instruirlos, hay que disciplinarlos en el orden de Dios, hay que guiarlos, hay que amarlos. Son mandamientos de Dios que hay que cumplir. Si el padre de familia, hermanos, no cumple el mandato de Dios, no habrá bendición. Vamos a ver ese mismo verso de Génesis 18, pero en otra versión, en la versión pueblo de Dios para todos. Mire lo que dice: lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su casa a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Hermanos, preguntémonos, ¿estaremos viviendo nosotros de la manera que el Señor quiere que vivamos? Si hay peleas, si hay odio, si hay falta de perdón, si hay raíces de amargura en el hogar, con toda seguridad que no estamos en la voluntad de Dios. Si hay mujeres que están tristes, caídas, deshechas por nosotros, no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Oye, ahí sigue diciendo, a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. ¿Qué será bueno? Lo que para mí es bueno, ¿será bueno para Dios? Porque muchos decimos, no, es que yo estoy en la religión de mis padres me enseñaron esto y así voy a morir. Ay, hermano, qué cosa más terrible. Abra la Biblia a ver si de pronto usted puede corregir hacia dónde va su padre y su madre. A ver qué dice la Biblia, porque su padre dice una cosa, pero su padre se muere de infarto en cualquier momento. Pero qué dice el Dios que es eterno y su palabra que es eterna. Abra la Biblia, y la Biblia católica, la bendita y preciosa palabra de Dios. Ábrala para que vea lo que dice Dios. Muchos dicen, no, es que nosotros nos enseñaron moralidad, nosotros fuimos gente moral toda la vida, no nos metimos con nadie, no le hicimos mal a nadie. Sí, eso lo dicen nosotros, pero abra la Biblia a ver qué dice Dios. Dice que su justicia es un trapo de inmundicia.
que su autojustificación es un crimen contra Dios. Porque si a usted lo justifica Cristo y su preciosa sangre, usted está perdido igual que yo. Necesitamos a Cristo. Él no vino en vano. Él no vino en vano. Establecieron una religión, pero Dios no quiere una religión. Dios quiere un reino en nuestras vidas. Un reino diferente. La diferencia entre las religiones es el poder de lo alto. Aquella que tiene el poder de lo alto va a haber hogares transformados, vidas transformadas, sociedades transformadas, gente amada, perdón, restauración, edificación, comunión en el Señor. Entonces, sigue diciendo, si les enseña a vivir así como yo quiero, mire la condición, si les enseña, o sea, la condición para las bendiciones de Abraham y de nosotros está en guiar a nuestra familia en los caminos y en la voluntad del Señor. Le daré a Abraham lo que le he prometido. Mire, vayamos a Malaquías capítulo 2 verso 15 para que miremos lo que dice la palabra. Yo la tengo en la versión, usted la tiene en la versión Reina Valera 60, yo la tengo en la versión Reina Valera 1990, más explícita. Mire lo que dice en esta versión. Dios no los hizo uno. Ahí usted tiene que dice al principio, dice Dios, que dice los. El los significa plural, está hablando más de uno. Dios no los hizo uno. En carne y en espíritu los dos son de Él, o sea, el hogar. Está hablando de Génesis, ahí se está refiriendo a Génesis. Los dos, la pareja, el hogar, son uno. Los dos son uno en Dios. ¿Y por qué uno? Dice, porque Dios procuraba una descendencia de gente obediente al Señor. Dios procura que sus hijos sean obedientes a Dios. Pero para que los hijos sean obedientes a Dios y sean benditos y para bendición, es necesario que el Padre, nosotros tomemos eso que nos dice el Señor, ese consejo de que enseñemos, de que guiemos a nuestra familia, primero en el temor y en el conocimiento, en el camino del Señor. Amén. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la esposa de vuestra juventud. Dios nos llama a no ser desleales con la esposa, a no ser desleales, a no ser mentirosos con ella, a no ser fornicarios, adúlteros, engañándolas. Dios nos llama, es una amenaza de Dios. Hay que entender que después, en el orden de Dios, primero es Dios, primero Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no se queda ahí. Con todas tus fuerzas. ¿Qué significan tus fuerzas? Significa con tu trabajo, con el poder que hay en ti. Por eso Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Usted trabaja con las fuerzas. Si Dios le quita la fuerza, usted se queda en una cama y no podrá trabajar. O sea que en lo que usted haga, honre a Dios. Honre a Dios. Dice con toda tu mente y con toda tu alma. Primer mandamiento. Después de cumplir el primer mandamiento, el segundo ministerio es la esposa. Ojo, no son los hijos. La esposa es el primer ministerio después de amar a Dios. O sea, si yo amo a Dios con mi corazón, tengo que establecer mi iglesia en la casa. La primera iglesia es la esposa. No es venir aquí a predicar, no. La primera iglesia tiene que ser la esposa, no los hijos. Segundo ministerio, los hijos. O sea que primero que la iglesia, la esposa, los hijos. Tercero, la iglesia. Amén. En el orden de Dios. Para que se establezca el reino de Dios. Amén. Tiene que ser así. Tercero, la iglesia. Y cuarto, no que no los amemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuarto, cuando yo tenga la autoridad de Dios con mi esposa, con mis hijos, porque mis hijos y mi esposa son los primeros que me tienen que señalar a mí. Entonces, si cumplo con esos dos, lo dice Timoteo, que el que no tiene orden en su casa no puede servirle al Señor en la iglesia. Ese es el orden de Dios. Primero. Ahora, hermanos, ¿qué sentido tiene usted y yo salir a evangelizar y la casa en llamas?
¿Qué sentido tiene ir a ganar disque gente para Cristo y la casa en llamas? La casa destruyéndose, como el mundo. O sea, cambió de religión, no cambió de reino. Sigue bajo el reino de las tinieblas, sigue bajo su voluntad, sigue bajo su yo, sigue en pecado. Ganar el mundo, ganar gente para Dios y perder nuestro hogar. Y fácil, me consigo otra. Fácil. Usted va a entender hoy que Dios me permita expresarle lo que Dios hizo en mi corazón y en mi vida, para que usted entienda que cuando Dios trabaja en el corazón del hombre, el divorcio es imposible ante Dios. Es imposible. Pero se necesita poder de lo alto, no una religión. ¿Sabe qué hace la religión? Hombres poderosos en los púlpitos, enriqueciéndose. Eso es lo que hace la religión. Por eso hay tantos multimillonarios, pastores millonarios. Lo que les sobra es el dinero y la carnalidad. Dios nos llamó a todos a depender de Cristo, a ser santos y a predicar su palabra como está escrita y no más. Y ser los primeros en que demos ejemplo a la gente. Una vez, hermano, que demos testimonio en nuestro hogar, lo que sigue, entonces son los hermanos de la fe, la iglesia. No el mundo, no salir de la casa, que la casa en desorden y se a predicarle por allá al otro es pecado delante de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre, dice el Señor. Apártese de pecado. Para ir a invocar, para ir a compartirle a otro el nombre del Señor, tenemos que estar en el orden de Dios. Y el orden de Dios es la esposa, los hijos primero, primera iglesia. Que en el hogar se adore a Dios. ¿Sabe por qué? Las iglesias están llenas de mujeres. Usted vaya a cualquier iglesia llena de mujeres, porque los hombres irresponsables no han cumplido con el llamado de Dios. Por eso, y gloria a Dios por ellas. Así, hermano, que entonces después de ministrar a la esposa, se ministran los hijos, después el pueblo de Dios, y después de llenarlos. No se trata como muchas iglesias, la gente de los años ahí los ponen, hermano, los mandan a evangelizar, a abrir células y su hogar en llamas, su vida en llamas eternas. Y el pastor lo que quiere es enseñarle a usted unas cositas, que habla células para que se le multiplique el reino, para que se le multipliquen los diezmos y las ofrendas y los pactos y todo lo que están haciendo para él enriquecerse. Y gente que no conoce de Dios, que no tiene temor de Dios, que su vida no está en el orden de Dios, predicando, abriendo células, abriendo tantas cosas. No, primero en el orden de Dios tengo que tener mi iglesia en mi casa. Tiene que ser mi casa. Tiene que ser mi casa. No puede ser otra cosa. Y ahora sí, después de mi esposa, mi casa, mis hijos, el pueblo de Dios, y ahora sí, al mundo. Para que haya poder de lo alto, autoridad, para que esa gente reciba de esa unción, de ese poder de Dios que oró primero en mí, para que ore en otro. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Gálatas 6:10, mire lo que dice. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está hablando a todo el mundo. Pero mayormente significa primeramente, principalmente a los de la familia de la fe. Y el primero de la familia de la fe tiene que ser la esposa. Tiene que ser. Y de ahí en el orden de Dios, aquí lo dice claramente. Nunca, hermanos, nunca vamos a poder tener una iglesia fuerte en el poder y la autoridad de Dios si no tenemos hogares fuertes, bajo la bendición y bajo la obediencia de Dios. Usted quiere que se le multiplique su bendición, que lo que usted haga se multiplique. Honre a Dios en su hogar, honre a Dios con su esposa, honremos a Dios con nuestros hijos, honramos a Dios entonces en la iglesia, y entonces vamos a ver cómo Dios derrama lo que Él le prometió a Abraham. Porque Dios juró por su nombre. Imagínense Dios jurándole a pedazos de carne como nosotros, que hoy somos, y mañana el pastor Jesús se murió, ya, se pudrió. Dios jurando por nosotros, dice, juró por su nombre y por sus promesas, que cumpliría cada promesa que Dios le dio a Abraham para usted y para mí.
Pero necesitamos, hermano, creerle a Dios y estar en el orden de Dios. No estar en una religión. Amén. En el orden de Dios. Hermano, qué tremendo. Tremendos predicadores. Yo mismo, hermano, he visto. Y uno mismo se ve. Dios mío. Yo le he dicho al Señor y le he rogado, ustedes son testigos, Señor, si tú no me das entendimiento, póngase usted a armar un equipo que compre por allá lejos y que le venga desarmado, y póngase a armar y verá que lo daña. A no ser que usted comience con el manual. ¿Cuál es el manual de Dios para que no se nos dañe el hogar? La Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que abrir el manual a ver qué dice Dios. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo tratar a mis hijos? ¿Cómo debo conducirme delante de Él? ¿Cómo recibir bendición? Ahí está el manual. ¿Entienden? Para que no trabajemos en vano, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí. Los enseñará en mis caminos. Esa es la promesa de Dios. El reino de Dios establece, hermano. La mujer no es, porque muchas veces se enseñan es que él es la esposa de aquel en la iglesia, o es la esposa del pastor. ¿Cuál es esposa del pastor? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios llamó a la mujer a ministerios, que las llamó y les dio dones, que las llamó y las capacita. La mujer es un ser de Dios igual que el hombre. Amén. Igual que el hombre. Hay un orden de Dios, por supuesto, pero la mujer tiene un llamado de Dios, tiene ministerios de Dios, tiene dones de Dios para ministrar. Bendito es el Señor. Ese es el orden de Dios. Porque el hombre se ha ensoñoreado y ha hecho lo que ha querido en los púlpitos. Necesitamos que la iglesia del Señor se establezca en la verdad de Dios. Mire, la iglesia de qué está padeciendo. Jueces capítulo 17 verso 6. De eso está padeciendo mucha iglesia. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Muchas iglesias, Jesucristo no es su rey, es simplemente su sanador, que cuando tiene problemas se va y se arrodilla y le pide. Hay algunos que le piden a un pedazo de palo. Imagínense, hermano, nosotros lo inteligentes que somos, y doblegarnos ante un pedazo de palo, que por allí otros que fuman marihuana y alcohólicos los hacen, y entonces van a que otro hombre igual que uno le haga así a un pedazo de palo y le ponen una imagen y estoy yo arrodillados ahí ante un pedazo de palo que tiene ojos y no ve, boca tiene y no habla, pies tiene y no camina. Hermano, abramos el manual de Dios. ¿Qué dice Dios? Amén. Para que no seamos malditos y nuestros hijos malditos, porque hay maldición contra la idolatría. Por Dios, abra el manual, abra la Biblia católica, que es la bendita y preciosa palabra de Dios, para que vea lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel. Si Cristo no es nuestro rey, nuestro Señor, también en estos días sigue. No hay rey en nuestro hogar, no hay rey en nuestra vida, no hay rey en nuestra familia. Y ya lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo: la única autoridad en la iglesia del Señor en la tierra no puede ser otra, únicamente y solamente de su palabra, nada más. No cabe la autoridad del pedazo de carne, del pastor, de nosotros, no cabe nada. Lo único que cabe es la verdad de Dios, como está escrita. Porque hay muchos hombres que han tomado la autoridad. Cuando usted vea eso, hermano, reúna hermanos y ahí mismo cójalo. Si soy yo, es el que sea. Es la palabra de Dios la única autoridad en la tierra. Cielo y tierra pasará, estos pedazos que somos nosotros pasaremos, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano y hermana, ¿está haciendo usted lo que bien le parece o está haciendo usted lo que le parece a Dios? Estamos haciendo lo que nos da la gana porque no tenemos rey. Hermano, Cristo vino para ser rey y Señor. Amén. No una religión. Olvídese de esa maldita religión, sea como sea, católica, cristiana, evangélica, mormona, testigo de Jehová, una basura. Es una relación con un Dios vivo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, para que no lo engañe ese hombre o este o cualquier otro. Es a través de la palabra, no más. En aquellos días no había rey en Israel. Necesitamos que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Rey. ¿Para qué? Para que haya un gobierno, para que haya dirección, para que hagamos la voluntad del Señor. Si Cristo no es Señor, hermano, cada uno vamos a hacer lo que nos da la gana. Cada uno. Para ser un siervo útil al Señor, mi carácter debe cambiar. ¿Cómo así, hermano? Usted es cristiano, sí. Iracundo, mentiroso. ¿Y qué es cristiano? O sea, que es de Cristo. A lo mejor cambió de religión, pero no cambió de Señor. El Señor sigue siendo las tinieblas.
un hijo de Dios, tiene que haber un cambio de carácter, cambio de corazón, cambio de prioridades. Y la muerte del yo, tiene que el yo menguar para que Cristo crezca, para que su palabra se establezca en nuestro corazón. No estamos hablando de religión, hermano. Aquí no venimos a hablar de religión, aquí venimos a enseñar la palabra de Dios. Debemos morir. Cristo dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, con razón ese hogar como lo tiene. Con razón es necesario que tenemos, hermano, que menguar para que Cristo crezca. Tenemos que menguar. Que los hombres puedan recibir esta palabra, podamos recibir esta palabra y ponerla por obra para la gloria de Dios, para que haya bendición y haya un reino. Mire, hay una fórmula de Dios tremenda. Ya se la doy. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo: yo hago nuevas todas las cosas? La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la mentira, la borrachera, los adulterios, los robos, todo eso pasó, ahora son todas hechas nuevas, dice la palabra. Dice: yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, necesitamos darle lugar a Dios para que Él haga todas las cosas nuevas en nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestros hogares, con nuestras esposas, esposos, en nuestra familia. Él quiere hacer nuevas todas las cosas en nosotros, hermano. Miren, les muestro este principio eterno de Dios. Si este principio no está en su vida y en la mía, simplemente cambiamos de religión. Mateo, capítulo 6, verso 9. Mire, primero, que su nombre sea santificado. Ese es el Padre Nuestro, pero yo le estoy resumiendo. Primer mandato de Cristo para establecer el reino en la vida de nosotros es primero que su nombre sea santificado. O sea, que el nombre de Dios esté por encima de cualquier virgen que usted conozca, de cualquier persona, de cualquier poder, de cualquier riqueza, de cualquier trabajo, de cualquier salud, de cualquier hijo. Que el nombre de Dios sea por encima de todo, glorificado y santificado. Ponerlo a Él, que usted en su trabajo cada día le diga: Señor, este trabajo yo lo tengo por tu misericordia. Tú me das la sabiduría para que la gente me prefiera a mí. Tú me das, Señor, el entendimiento. Tú me bendices para llevar bendición a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos. Bendito es el Señor. Uno tiene que ser agradecido con el Señor. Dice: darle gracias a Dios en todo, por todo y siempre. Amén. Amén. Para que haya bendición. Primero, que su nombre sea santificado. Segundo, que su reino sea establecido en nuestra vida, el reino en nuestro hogar. Y tercero, que se establezca la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Que seamos obedientes a la voluntad de Dios. Ahí está la fórmula. Que el nombre de Dios sea glorificado, que su reino sea establecido en nosotros. Miren, es tremendo. Para que se establezca el reino de Dios, es necesario ir creciendo a la imagen de Cristo. Ir creciendo. Que la palabra, que antes le dábamos lugar a las novelas, a tantas cosas. Usted no sabe que cuando usted se pone, la Biblia dice: porque lámpara del cuerpo del ser humano son los ojos. Cuando nosotros nos ponemos a ver, hermano, morbo, películas de pornografía, adulterios, novelas, venganzas, odio, usted ve esas novelas, odio, venganzas a muerte, traición, fornicación, adulterio, todo eso está entrando a nosotros, que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la gente no cambia? Porque todavía no son templo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido, el poder de lo alto no ha venido a sus vidas. Cuando ese poder de lo alto venga, nos cambia, nos transforma, nos vivifica, nos trae una vida de resurrección, no una vida de religión, una vida bendita y gloriosa. Solo así, una vez que venga ese poder de lo alto, que estemos creciendo en obediencia a la palabra, entonces solo así podremos tener, hermanos, mujeres amadas, felices, agradecidas con Dios y sometidas al orden de Dios. Yo les voy a contar algo. La Biblia dice que el juicio de Dios empieza por casa.
El orden de Dios empieza por casa, para que haya bendición. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, siervos de Dios, que vivimos para Dios, miremos nuestra casa y sea igual, natural? Porque Dios vino a establecer un reino sobrenatural en nosotros, un reino diferente, un reino que eso es lo que nos hace diferentes a las religiones del mundo, un poder sobrenatural. Que al fornicario que amaba la fornicación ahora ama y odia, ama el no hacerlo y odia eso. Eso solamente se logra con un poder sobrenatural. Eso no es decir, el que se esfuerza para no pecar todavía no ha entendido que no ha recibido el poder de lo alto, porque Dios prometió que cuando venga ese poder sobre nosotros, Él hará que no pequemos, Él hará que no guardemos, Él hará que lo escojamos, Él hará que lo amemos. Es un poder que necesitamos. Eso es lo diferente entre la religión legalista y el poder de Dios. Eso necesitamos nosotros, poder de Dios. ¿Cómo es posible, hermano? Uno dice que bajo el reino, tuve dos experiencias. Yo se lo dije en el momento en que me sucedió la experiencia, el día de la prédica, de que compartí la palabra. Ese día, el día sábado, yo les comenté el domingo, que fue el Día de las Madres, que fue una enseñanza preciosa sobre la perla de gran precio. El sábado yo estoy estudiando, acomodando la enseñanza, y Dios habla a mi corazón. Acuérdese que yo he sido muy celoso de decir de que a mí Dios me dijo. A mí Dios hasta hoy no me ha dicho nada, pero Dios habla. Dios habla. Yo no niego que Dios hable. A mí no me ha hablado, pero a lo mejor a usted le ha hablado audiblemente, pero a mí no. Yo no voy a decir, porque a mí no me interesa decir lo que no es, porque me meto en problemas con Dios y con el diablo. Sería un mentiroso. Pero Dios tiene formas de hablar. Dice que Dios ha hablado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras. Amén. Pero hoy en día les habla por la palabra en el Señor Jesucristo. Mire, si nuestra relación, lo digo por mí, con nuestras esposas es igual que cuando estábamos en el mundo, cambiamos de religión, pero no cambiamos de rey y Señor. Tiene que haber una diferencia. ¿Cómo es posible que ese hogar de aquí es igual al hogar mío? ¿Cómo es posible que nuestra esposa esté entristecida? ¿Cómo es posible de que esté en el piso? Hermano, lo que es la falta de entendimiento, la Biblia dice que únicamente los entendidos resplandecerán. Pero ese día sábado tuve una experiencia, tuve dos, pero ese día sábado tuve una, y Dios no me dio todo el entendimiento. Ese día sábado yo estoy preparando la enseñanza sobre el Día de la Madre, y de un momento a otro vienen pensamientos a mi mente, y comienzo a ver a mi madre, comienzo a ver mi familia completa, las maldiciones generacionales sobre todos nosotros, porque créame que hay maldiciones que todavía están sobre su vida y sobre la mía, si nosotros no permitimos que Dios las borre. Dios no nos ha quitado el libre albedrío. Nosotros tenemos la autoridad para decirle a cada maldición generacional: no tiene poder sobre mi vida, e inmediatamente comenzar a hacer lo que Dios dice. Porque nada me hago con seguir haciendo lo de siempre, sigo bajo la misma maldición. Y me acuerdo yo de mi viejita, y no solamente de ella, comienzo a ver de ahí para atrás, mi familia. Jamás me dieron un beso, jamás nos dimos besos, jamás yo puedo decir que a mí mi padre me dijo que me amaba, jamás, ni a ninguno de mis hermanos. Y así muchas de las familias de nosotros nos criaron así, bajo esas maldiciones religiosas, sabiendo que nos parieron
sabiendo que después no lloran. Jamás. Y el Señor comienza a hablar a mi corazón, hermano, y yo comienzo a llorar ahí tremendamente, y comienzo a ver a mi esposa, a mis hijos. Dios mío, yo digo, pero esas maldiciones están sobre mí, pero yo soy un siervo tuyo, Señor. Yo decía, yo soy un siervo tuyo. Y el Señor me da ese entendimiento, hermano, y yo a llorar, paré de estudiar, y ahí mismo paré y estoy llorando, le marqué a mi madre, le marqué a mi viejita, y me contestó, y yo le dije, vieja, yo nunca te he dicho que te amo, vieja. Y yo le digo, mi vieja, con mucho respeto, con mucho amor, le dije, viejita, pero te amo con todo mi corazón. Lo que yo nunca te había dicho, te amo y te necesito. Y amo a mis hermanos, y amo a mis sobrinas. Nunca les dije, pero los amo a todos. Y a partir de ese momento, hermanos, se lo digo delante de Dios, hubo una ruptura total, una ruptura tremenda. Y vine el domingo y di el testimonio. Qué tremendo cómo Dios rompió, porque tuve una experiencia con la santidad de Dios. Ante su santidad yo me sentía inmundo, así como la experiencia que tuvo Isaías, hermano. Yo no estuve en el templo del cielo, estaba ahí estudiando, solo, llorando, pero tuve una presencia, o sea, una experiencia con la santidad de que me sentí, hermano, con lleno de maldiciones generacionales sobre mi vida. Digo, cogí el teléfono y rompí con todo eso. Amén. Rompí con todo eso. Pero ocurrió algo tremendo, hermanos. Ese día, ese domingo, mi esposa estaba ahí. Y yo tenía, porque dentro de lo que Dios había hecho estaba mi esposa, por supuesto. Pero hoy ya sé por qué. Yo estaba pendiente, yo tenía pendiente de honrar a mi esposa como madre, porque ella ha sido una excelente madre para mis hijos, una excelente esposa, que de pronto ni me la he merecido. Usted no sabe que usted y yo podemos cambiar a nuestra esposa de un vaso frágil, precioso, a una roca dura, con nuestro desamor, con nuestra falta de entendimiento. Las cambiamos, las transformamos, las hacemos duras. Y uno dice, ¿por qué? Hermanos, veníamos a orar los viernes. Yo mismo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, quebranta a mi esposa, quebranta toda dureza, quebranta, mi Señor, todo carácter, quebranta. Y yo no había entendido que lo que tenía ella era algo por dentro, pero yo no lo había visto, porque era necesario que Dios me permitiera otra experiencia con Él. Que yo se lo dije a ustedes en estos días, lo mencioné. Hace 15 días antes, el sábado antes de la prédica de hace 15 días, que estábamos hablando sobre la bienaventuranza. Tuve una experiencia ahí, hermanos. Yo ahí estudiando en la palabra, y de un momento a otro se me da que cuando yo estoy concentrado no pienso en nada, y cojo un CD, una de las enseñanzas, digo, para subirlo al internet, pero pues eso se demora mucho, y yo no sé por qué la cogí, se lo digo delante de Dios, porque eso me atrasa mucho, y la puse, e inmediatamente se me abrió ahí un programa que inmediatamente abre, no espera que uno lo abra, se me abrió, y me veo yo ahí porque comienza el video a rodar, y como la cámara estaba aquí, entonces mostraba a mi esposa, y yo ahí sentado lo observo. Yo estaba tranquilo y comienzo a observar y comienzo a ver en ella una tristeza no normal, y comienza el Señor a hacerme sentir un dolor tan tremendo en mi corazón, y yo como un ministro de Dios, como un hombre que me guardo para Dios, un hombre que vengo dando testimonio por años, porque Dios ha hecho una obra en mi vida, un hombre que mi esposa misma da testimonio de mí, y yo digo, ¿cómo es posible? Y comienzo yo a ver cosas ahí, comienza Dios a mostrarme cosas en mi corazón, a ver cosas que yo no veía. Yo decía, Señor, y llorando por lo que yo tenía que hacer. Bendito es tu nombre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios no permitió que fuera el Día de la Madre? Porque si yo hubiera honrado a mi esposa el Día de la Madre, todo hubiera seguido igual. Era necesaria una experiencia con la santidad de Dios, otra experiencia que la tuve hace 15 días.
16 días. Y comienzo yo, hermano, a ver el video y comienzo a llorar. Y a llorar y a llorar, y una tristeza, un vacío en mi corazón, una cosa terrible. Me sentía sucio delante de Dios. Y a llorar, hermano. Estuve 3 horas llorando. No sé si el hermano Giovanni vino el mismo día o el otro día y me encontró todo hinchado, llorando sin consuelo, llorando. Es triste que muchas mujeres vivían mejor en el mundo, en la religión, que ahora en la iglesia del Señor. Qué triste. Qué triste que no haya un cambio de reino. Qué triste que no haya un cambio sobrenatural para que verdaderamente fluya en nosotros ese poder de lo alto que restaura los hogares, que hace que el amor fluya y la bendición fluya y la provisión fluya cuando nosotros estamos sometidos a la perfecta voluntad de Dios. El Señor no permitió que yo entendiera, hermanos. Y algo, yo ahí llorando, y yo pensando y meditando, y las cosas tan terribles que estaban pasando, y algo dentro de mí, ese es mi reino. Es como una pregunta que venía a mi corazón. Ese es mi reino. Y cuando vino eso que se me vino a la mente, esa pregunta, hermano, yo más lloraba y más lloraba. Y comencé, paré la enseñanza ya después de llorar y llorar, ya no pude seguir estudiando. Y comencé a escribir a mi esposa. Y Dios, a través de las lágrimas, a liberarme y ayudarme a entender, hermanos, lo que a mí personas me decían: pastor, pero es que la pastora dice que no se siente amada. Y yo con toda convicción les digo delante de Dios, con toda convicción, yo decía, pero me parece raro. Yo le doy testimonio, nunca la trato mal. O sea, yo soy un buen esposo, pero no veía la ceguera y esa maldición generacional. Porque este país es un país, hermano, fundamentado en el matriarcado. ¿Pero por qué en el matriarcado? ¿Por qué? Porque el hombre no ha hecho la labor que le corresponde como hijo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y le ha tocado a la mujer sola levantar hogares, levantar hijos, educarlos. Comenzó el Señor a limpiarme, hermano. Qué lindo uno tener un encuentro con la santidad de Dios, para poner el hogar de Dios en el orden de Dios. Ya no puedo devolver mis hijos para que sean niños otra vez y poderlos levantar en el conocimiento de Dios y en el temor de Dios. Nunca lo hice, que mi esposa sí lo hacía, porque ella recibió al Señor primero que yo. Pero qué linda esa convicción que trae Dios, hermano. Nosotros, usted y yo, no cambiamos de religión. Eso no es así. Nosotros cambiamos de un reino de tinieblas a un reino de luz. Amén. Y en ese reino de luz, hermano, no cabe sino el amor de Dios, la bendición, podernos amar, hermano, podernos perdonar y poder permitir que fluya esa llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, con nuestros hijos. Hermano, podernos amar, podernos bendecir, podernos perdonar. Era tal mi convicción que yo sentía que yo estaba cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Pero al tener un encuentro, ahí yo pude comprender en mi propia carne lo que dice Isaías 6, 1 en adelante. Ahí pude entender lo que es un encuentro con la santidad de Dios. Nuestras justicias se convierten en trapo de inmundicia. Yo sentía de que estaba respondiendo, porque me he guardado, porque he obedecido al Señor, porque vivo para Dios. Y el Señor me mostró que como yo estaba orando en mi hogar, era simplemente un trapo de inmundicia, porque el reino de Dios
es más que tener una mujer al lado porque la tengo. El reino de Dios es para tener un ser que se sienta amado, que se sienta importante, que se sienta restaurado, bendecido, que se sienta especial. Dios hace esa obra preciosa. ¿Y sabe por qué hizo Dios esa obra en mi vida? Porque ustedes son testigos que yo le he pedido al Señor: Señor, si tú no me das entendimiento, yo no voy a poder hacer tu voluntad como tú quieres. Dame entendimiento, mi Señor. Ayúdame a entender cosas que yo no entiendo. Y el Señor ha derramado su misericordia y me ha permitido entender, porque la Biblia dice: mas a todos los que aman al Señor, todas las cosas los ayuda para bien. Y esto ha sido para una bendición para mí. Bendito es el nombre del Señor, porque hogares, iglesias, hermanos, hogares fuertes levantan iglesias fuertes en obediencia y en el poder y bajo la voluntad del Señor. Es necesario que el reino de Dios primero sea establecido en el varón. Primero, como dice el Señor, el varón, si el varón permite que el reino de Dios se establezca, va a haber un reino en su hogar, va a haber bendición en su hogar, porque el varón es el llamado a ser la cabeza en el hogar. La cabeza de él es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. Para que la mujer se sienta gozosa. Imagínense las mujeres de la iglesia bendecidas. Imagínense una mujer feliz, hermano, una mujer llena de amor, correspondida por su esposo. Lo que vamos a tener es bendición. Lo que vamos a tener, hermano, comunión y poder de Dios y bendición en nuestras vidas. Que en nuestra vida el nombre de Dios sea santificado y glorificado, para que su reino sea establecido en nosotros y poder cumplir eso que le dijo el Señor a Abraham: yo sé. Y que Dios pueda decir, como dijo de Abraham: yo sé que mi hijo, yo sé que mi hijo enseñará a sus hijos, a su esposa, a su hogar, en mi camino, para que todas mis bendiciones vengan sobre él. Bendito es el nombre del Señor. Yo le pido a mi esposa, ven, negrita. A veces vemos hermanos con situaciones en sus vidas, los vemos desatentos, los vemos a veces como un poquito, pero uno solamente ve eso y juzga eso y determina eso. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué está pasando en ese hermano, en esa hermana que está así, para ver y poder entender cómo puedo yo más bien orar por mi hermano, por mi hermano, que la veo como dura, pero Señor, ¿qué será? Para poder orar. Muchas veces vamos y juzgamos. Yo mismo, fui el primero que juzgué a mi esposa, porque usted sabe que aquí se les ha enseñado por años que aquí la ley comienza por casa. Amén. Para la gloria de Dios, nosotros vamos para 30 años en nuestro hogar y hemos sido muy bendecidos. Y nos ha llamado el Señor. Nosotros no nos pusimos, nos llamó el Señor. Al punto que viviendo en Miami con todo, dejamos Miami, dejamos nuestros hijos para dedicarnos a un ministerio aquí en Medellín. Al final salimos traicionados por todos, con una manito acá y otra acá, calladitos. Pero lo que Dios llama, Dios lo levanta. Y primero que todo, a mí, mi hermano Giovanni me dio una palabra, una sola palabra, y fue la confirmación del Señor. Yo estoy ahí todo hinchado y le comenté la experiencia que tuve con el Señor. Tuve una experiencia, hermanos, con la santidad de Dios, y yo, siendo una persona que vivo para Dios, me sentí inmundo y lleno de inmundicia, porque me creía justo.
Y el hermano Giovanni me dio una palabra y me dijo, porque yo que estaba haciendo, Señor, quebranta a mi esposa, quebranta, porque esa ha sido mi oración. Porque también en la oración para mí yo le digo, Señor, quebrántame, haz lo que tengas que hacer conmigo, ten misericordia de mí. Yo esa oración la hago para mí principalmente. Y el hermano Giovanni me dice, pastor, usted tiene un hogar lindo, cuídelo, porque ¿sabe qué pasa? La gente viene y la gente se va. Eso fue como que hubiese caído una estrella sobre mi corazón. Ahí entendí lo que Dios, porque yo estaba llorando, que todavía todavía, o sea, me sentía sucio, pero ahí entendí yo y comencé. Entonces después, ese mismo domingo comencé a estudiar sobre el hogar. Y hermanos, se me abrieron los ojos. Mi hogar primero, mi esposa primero, la que me ha atendido cuando yo he estado caído. Señor, y le pedí perdón a Dios. Señor, ahora entiendo la tristeza de mi esposa, ahora entiendo las reacciones de ella, buscando ser notada. Y negrita, te amo. El ministerio para mí es terciario a partir de ese entendimiento que me dio Dios. Lo digo delante de Dios, no lo menosprecio, sino que yo quiero estar en el orden de Dios. Primero mi esposa, primero que mi esposa se sienta feliz conmigo, porque ella me ha defendido, ha dicho la verdad, defendiéndome, porque ella no tiene que sentir de mí nada como esposo, sino que era necesaria un encuentro con la santidad de Dios para entender lo que es un hogar en el reino. No es lo mismo un hogar en el mundo que un hogar en el reino. Un hogar en el reino tiene la cobertura de Dios, la bendición de Dios. Y yo delante de todos mis hermanos le quiero pedir, negrita, perdona. Gracias a Dios, porque no es fácil en 30 años tener un hogar lindo como el que nosotros hemos tenido, sino que esto era algo extra que Dios me iba a dar, que yo no entendía, pero que Dios me lo dio. Cuando a veces nos creemos nosotros que estamos bien, sin creernos mejor que nadie, como el Señor muestra que siempre necesitamos de su misericordia y de su amor. Yo de todas maneras, hermanos, los bendigo, los amo, y les pido, estén orando, no solamente por nosotros, y no por todos los hogares de los pastores, que, hermanos, en el púlpito se ve una cosa, pero en los hogares se ven otras. Mujeres tristes, mujeres endurecidas por la dureza del hombre. ¿Qué tal que el hombre, nosotros los hombres, cambiásemos, hermanos, y podásemos darle a nuestras esposas lo que Dios ha dictado para ellas: amor, bendición, comprensión, para que haya gozo, paz? Hermanos, hermanas, es una promesa de Dios para ustedes. Aférrense, aferrémonos a ellas, para que Dios, hermanos, a través de nuestra oración, Dios haga y obre ese poder en nuestros hogares, para no simplemente tener a un hombre que me trae comida y un hombre que se acuesta conmigo cuando le da la gana. No, un hombre que me ame, un hombre que me respete, un hombre que me valore, un hombre que me bendiga. Esa promesa está para ti, mujer, para ti y para nosotros, para humillarnos, vivir delante de Dios, que el nombre de Dios entonces sea santificado.
Que el reino de Dios sea establecido en esos hogares y que entonces la voluntad de Dios, hermano, sea establecida en nuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero que mi esposa exprese lo que ella tenga en su corazón. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Primeramente yo quiero llamar a la hermana Lugia. Por favor. Hermana Lugia, públicamente yo quiero pedirle perdón si de pronto usted ha visto alguna actitud en mí que a usted me haya chocado. Públicamente yo le pido perdón. Decía, mi esposo es un hombre de Dios, un hombre de testimonio, ustedes lo saben. Y yo le decía al Señor que como si yo tenía un hombre como él, yo era tan infeliz y no me sentía amada. Yo le decía a él, no basta, varones, ustedes que están aquí, no basta decirle a sus esposas, te quiero, te amo. Hay que demostrarlo con hechos. Porque si no estamos viviendo una religión, es con hechos. Y yo le doy gloria a Dios, porque yo me fui, yo le dije al Señor, si no haces un milagro, yo no vuelvo. Y a los 2 días Él me contestó, y yo sé que Él me ama. Y Él ahí mismo me escribió. Y ahí supe yo que la mano de Dios estaba con nosotros. Porque lo que Dios llama, nada ni nadie lo puedes destruir. Yo le doy gloria a Dios y los bendigo, hermanos, de verdad. Son una iglesia muy hermosa. Y yo creo en los milagros, y así como Él me levantó de los muertos, ha levantado el hogar de nosotros. El hogar de nosotros siempre ha sido lindo, pero la única tristeza mía era esa, que no me sentía amada a pesar de que Él me lo decía. Y le doy gloria a Dios por el siervo que es Él. Ustedes no saben, el pastor que Dios les ha dado a ustedes, de verdad que sí, no porque sea mi esposo, no, es un varón de Dios, separado para Cristo, y ahora ya entendió que es Dios, su esposa y lo demás. Y le doy gloria a Dios, hermano, y los queremos, y ayúdenos en oración para poder sacar la iglesia del Señor, el remanente que Dios ha puesto en nosotros adelante, hermanos, todos unidos, amén. Él los continúe bendiciendo, hermano. Cuando Dios nos da entendimiento, hermanos, corramos a obedecerlo. Yo no sé a quién más le ha hablado Dios en su corazón hoy. Si Dios te ha hablado, si Dios ha hablado a tu corazón, varón, porque esto es para los varones, porque la tristeza en la mujer es causada por nosotros, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra dureza de corazón. Y cuando entra esa tristeza en la mujer, el diablo comienza a hacer fiesta. Y nosotros, creyendo de que estamos cumpliendo con el Señor, simplemente porque tenemos un hogar y vivimos bajo un techo. No, el poder de Dios es sobrenatural.
Él ha llamado a que estemos bajo un reino sobrenatural, bajo un amor que todo lo puede. Así que, varón, si Dios ha hablado a tu corazón, no te olvides de pedirle a tu Señor: Señor, permíteme tener una experiencia con tu santidad, para que veamos lo inmundos que nos vamos a sentir, hermano. Así me sentí yo. Le doy gracias al Señor, porque va a haber poder y va a haber autoridad para orar por los hogares, porque el Señor dice que el juicio empieza por casa. Bendito es el Señor. Yo siento en mi corazón, no tienes que salir, pero siento en mi corazón orar por los hogares, porque el poder no está en la mano que yo te ponga. El poder está en la obediencia que tú hagas a la palabra. El poder está en la palabra, no en el pastor, en la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. También vamos a presentar el hermoso bebé. Es un regalo de Dios. Sobre ese bebé vienen las promesas de Dios. Ojalá que algún día el Padre, a través del quebrantamiento, Dios lo traiga a los pies de Él y pueda, para ser prosperado y bendecido, honrar a Dios en sus hijos y en la madre de su hijo. Varón, Dios nos ha entregado una esposa. Cristo dijo: la niña de sus ojos, para que la amemos, para que la bendigamos, para que la proveyamos, para que la hagamos feliz. Le daremos cuenta a Dios en aquel día que hizo, porque el Señor dice: porque de los dos hice uno. De los dos hice uno. Si estamos bajo el reino de Dios, es necesario que el reino de Dios se establezca, que el nombre del Señor sea glorificado y santificado, y que vivamos bajo la perfecta voluntad de Dios. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos has dado, Señor, y en este entendimiento sobrenatural, mi Señor, que la religión y las prédicas nos pueden dar, y las enseñanzas. Solo una experiencia con tu santidad nos permite ver lo inmundos que somos cuando no hacemos tu voluntad, y cuando nos trajiste a un reino y seguimos igual que el mundo. Los vecinos y los otros son iguales que nosotros. Dios mío, no lo hiciste así. Tú nos has traído para que salgamos del reino de las tinieblas a un reino de luz, a un reino de gloria, a un reino de santidad, a un reino de amor. Señor amado, mira a mis hermanos, mi Señor, lo que han recibido tu palabra en sus corazones, Dios mío. Permite, Espíritu Santo de Dios, que ellos tengan ese encuentro con tu santidad, Dios mío, porque solo así lo podrán ver, mi Señor. Que tengan un encuentro contigo, para que fluya ese amor para sus hogares, para sus hijos, para que haya bendición y todas esas promesas que no se ven, años pidiéndotelas en la iglesia y no se ven, pues puedan fluir en bendiciones, provisiones, prosperidad del reino, para que tengamos la autoridad de ser ministros, la autoridad de ministrar, la autoridad, mi Señor, para que fluya tu palabra con poder de lo alto, y sea glorificado tu nombre, sea establecido tu reino en cada persona que escuche, para que vivan para hacer tu voluntad. Señor, yo te oro por ellos, mi Señor, te clamo por ellos, mi Señor, te clamo por su vida, mi Señor. Señor, delante de ti te presento sus hogares hoy. Dios mío, sé tú glorificándote en ellos, en sus esposas, en sus hijos, en su familia, porque hay una promesa que tú le diste, y que tú se la diste con toda certeza, porque yo sé que mi siervo enseñará a sus hijos, a su esposa, a su hogar en mis caminos, el primero. Señor, glorifica tu nombre, derrama, mi Señor, de tu espíritu, de tu palabra, ese poder vivificador, ese poder transformador, mi Señor, para que puedan ser siervos tuyos, útiles a tu reino, santificando tu nombre, estableciendo tu reino en ellos y corriendo a establecer el reino en la iglesia y de ahí en el mundo.
para que todos hagamos tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, mi Señor. Que tu nombre sea glorificado, santificado, que tu reino sea establecido, para que salgamos definitivamente de esa religión mentirosa y podamos estar bajo un reino de poder y de gloria, de provisión y de bendición, mi Señor, reino santo. Para que nuestras esposas comiencen a experimentar lo que no han experimentado por años: amor, comprensión, bendición, importantes para nosotros, Dios mío. Que cuando la veamos triste, las arropemos, la levantemos, nos humillemos, pidamos perdón si tenemos que pedirlo, para que haya gozo, bendición. Mujeres felices harán hogares felices, harán hijos felices, y harán iglesias del Señor felices. Bendito es el nombre del Señor. Te doy gracias, Padre, mi Señor, porque yo sé que tú has contestado las oraciones de tus siervos que han estado orando por nosotros, por mí y por mi esposa. Has contestado, hermano y hermana, las oraciones tuyas. Dios las ha contestado. Dios contesta nuestras oraciones. Que el nombre del Señor sea glorificado. Señor, bendícelo, Dios mío. Glorifica tu nombre, hermano. Glorifica la palabra. La palabra, la semilla se ha regado. No permita que caiga en pedregales ni en espinos, sino que caiga en tierra fértil para que crezca y comience a fluir el don del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a través de tu vida, restaurándolo el hogar, trayendo perdón, trayendo reconciliación, trayendo unidad y bendición. Yo lo creo con todo mi corazón, porque lo has hecho con mi vida, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y te bendigo, hermoso Señor, por cada uno de ellos y por los testimonios que va a haber en sus corazones, hermano. Primero que todo está tu esposa. No es esta iglesia, no es este lugar, no es esta congregación. Primero tu hogar, primero tu esposa, varón. Primero tu esposa, para que yo mañana Dios te levante en este lugar a donde Dios te lleve. Primero tu esposa, varón, no se te olvide. Primero que tu trabajo, primero que tus sueños, primero que tu vida, primero que todo está tu esposa. Es la mitad que Dios ha puesto. Pídele al Señor que te ayude para que se establezca el reino entonces en tu hogar. Y el nombre de Dios entonces sea glorificado, porque sin reino no hay gloria para Dios, y pueda vivir para hacer la voluntad del Señor. Yo lo creo, lo creo, lo creo, y lo creo que Dios va a restaurar hogares. Yo creo con todo mi corazón que Dios los va a restaurar. Dios los va a restaurar, porque hay poder sobrenatural en el Señor, porque lo ha hecho con mi vida, lo ha hecho con mi hogar, lo ha hecho con mi hogar. Y mi negrita va a ser muy feliz, muy feliz, muy feliz. Porque esa felicidad no viene de mí, esa felicidad viene de Dios. Yo simplemente vengo para que esa felicidad fluya, porque donde entra Dios, todo es gozo, todo es paz, todo es armonía, todo es felicidad, todo es perdón. Bendito es el nombre del Señor, yo lo creo. Recíbelo, mujer de Dios. Recíbelo, no de parte mía, recíbelo de Dios, porque fue el que lo hizo en mí. Y es a través de su palabra. Dios se glorifica en su palabra. Créele a Dios, créele a sus promesas. Créele, porque lo vas a ver y lo vas a vivir. Que no solamente veas a tu esposo, sino que puedas comerte esa fruta que Dios te ha dado. Y tú a tu esposa, que puedas comerte esa fruta en amor, en bendición. Dios lo hace, si tú lo crees, Dios lo haces. Bendito es el nombre del Señor. Oh Padre Santo, yo te doy gracias. Señor amado, glorifica tu nombre en tu palabra en esta tarde. Glorifica tu nombre, Señor, que tu palabra corra, sea glorificada en ellos, en sus hogares, en sus hijos. Señor, que tu reino sea establecido en esas casas, en esos hogares, y que vivan para hacer tu voluntad, y que tu palabra corra viva a través de ellos para que establezcan otros hogares, para que tu palabra, cuando ellos hablen bajo su testimonio, que no tengan que abrir sus bocas, su testimonio va a hablar por ellos. Glorifica tu nombre, mi Señor, glorifica tu nombre. Permíteles, Señor, una experiencia con tu santidad. Yo te doy gracias, Señor, te doy gracias, mi Rey, y bendigo tu nombre. El Señor, hermanos, esa mujer feliz se someterá en amor y gozo a la voluntad de Dios. Y sabes que nos asegura cuando estamos estableciendo el reino de Dios, la iglesia de Dios en nuestro hogar. Dios nos asegura paz, gozo, bendición, provisión, armonía. No importa lo torcido que sea tu esposo, Dios tiene el poder para levantar muertos. Amén. Levantar muertos.
¿Por qué es un esposo torcido que no cree en el Señor y en su palabra? ¿Cómo no va a ser más poderoso levantar un muerto? No, Dios lo puede hacer. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es. Créele a Dios, mujer. Créele a Dios, varón. Que no vengamos aquí a simplemente entró por un oído y salió por el otro. No, créele a Dios. Porque esto no es, hermano. Tú puedes aprender, mire, tú puedes aprender aquí mucha palabra, porque aquí Dios nos ha dado palabra bien profunda y en exceso. Venga los jueves para que usted escuche la palabra de Dios tremendo. Pero de nada sirve si tú escuchas la palabra y si estás aprendiendo mucho, si no estableces el reino de Dios en tu hogar, en tu casa, con tu esposa. De nada sirve, porque te seguirás dando cosas contra el aguijón y en su momento va a actuar Dios. Permitamos que el reino de Dios sea establecido en nuestros hogares. Que el reino de Dios, que su nombre sea santificado. ¿Cuándo es santificado? Lo dice el Padre nuestro. Sigue cuando su reino es establecido en nosotros, porque hacemos la voluntad de Dios. Bendito es el nombre del Señor, hermanos.